Hay algo importante que agregar a esto, que el ser humano es un ser siempre esencialmente social. O sea, no es un ser aislado, nunca, no puede serlo. No es, desde el nacimiento de Cristo para acá, la cultura, la historia, ha pasado por distintas maneras de organizarse, ¿no? Marx denominó a esto distintos modos de producción. Los distintos modos de producción originan distintos tipos de sociedades. La sociedad que existía antes del siglo XVI en la cultura occidental a la que pertenecemos se denomina feudalismo y está representada en el gráfico de esta manera. Acá tenemos la sociedad feudal y acá tenemos la sociedad moderna o sociedad burguesa. El feudalismo está organizado de la siguiente manera. No eran propiamente naciones, sino que lo que había eran feudos. El feudo es una porción de terreno donde había un señor feudal que era el dueño de ese terreno, pero no solamente de ese terreno, sino que era dueño también de todos los que habitaban ese terreno, que eran siervos. No son exactamente esclavos, es otra categoría. A ver, el esclavo pertenece completamente a su dueño, ¿no es cierto? El esclavo, el dueño lo puede vender, cambiar, etc. El siervo, en cambio, pertenece a la tierra. Ahora, toda la tierra y el siervo pertenece al Señor, pero el Señor no lo puede sacar al siervo y cambiarlo, por ejemplo, como puede hacer con el esclavo. Arriba de los feudos ahí está el emperador o está el rey, pero la verdadera autoridad era la de los señores feudales, no la del emperador o la del rey. ¿Qué pasó acá? ¿Qué cambio hubo entre la sociedad feudal y la sociedad moderna o la sociedad capitalista? Digamos, la sociedad feudal no es una sociedad comerciante, porque todo se cocina, digamos así, en el feudo. Pero comienzan a haber algunos que se desligan del feudo, que comienzan a acaparar algunas cosas, ¿no es cierto?, y a tratar de venderlas. ¿Ven? Estos comerciantes van adquiriendo poder, ¿no?, van acumulando riqueza y entonces comienzan a su vez a crear lo que va a ser la industria. Pero para que haya una industria tiene que haber trabajadores. ¿De dónde se va a sacar a los trabajadores? De los feudos. Para eso, entonces, necesitamos ahora construir un Estado fuerte, el Estado que a su vez comience a reprimir acá, a echar a los siervos, o sea, a echar al campesinado, y tienen que ir a buscar trabajo a la fábrica. Y se crea entonces lo que aquí lo ponemos como dos elipses. Por una parte, con la industria, se va desarrollando la economía. Entonces se forma acá un ámbito, el ámbito propiamente de la economía, donde están los intereses particulares de los distintos industriales, y arriba, ¿no es cierto?, el Estado que contempla el interés general. El interés general es mantener esta nueva realidad. Y aquí tenemos entonces, ven, por una parte vamos a ver la práctica, ahora acá vamos a ver la práctica económicas, sociales, políticas, y arriba cómo se va generando
la conciencia, cómo se va generando la teoría, etcétera, en la nueva sociedad, pero la manera que tiene el sujeto de realizarse siempre es esta manera dialéctica, ¿no? De la práctica y la conciencia. Ahora, vamos a ver, en este tipo de sociedad, acá va a haber intereses para que el sujeto no aprenda o aprenda mal. Claro, entonces, digamos, nos van a inundar a su vez de determinado tipo de propaganda, de medios de comunicación, etcétera, que distorsionen la conciencia. O sea, se va a necesitar que nos pongamos un poco a trabajar, a concientizarnos, a conocer esto, ¿no es cierto? Fíjense que el proceso, por ejemplo, de agremiación es un largo proceso de lucha. Un trabajador, los primeros 100 años en que surgió el capitalismo, trabajaba 16 horas por día y el trabajo infantil no estaba ni siquiera prohibido. ¿Cuándo pasamos a trabajar 8 horas? A principios del siglo XX. A principios del siglo XX, sí. Pero es interesante porque por las luchas de lo que decía el profesor, de la agremiación, de los gremios, de la sindicalización, de un montón de factores, se logró bajar a 8 horas de trabajo. Y una pelea que se va a dar, como lo dijimos en las primeras charlas acá de filosofía, en el siglo XXI va a ser si hay que bajar a 6 horas y a 4 horas de trabajo. Por otro montón de argumentos que, bueno, después lo vamos a ir trabajando. Pero en realidad lo que va adquiriendo en este proceso de praxis que dice el profesor, vamos ganando, conquistando mayores grados de libertad. Nosotros pensamos de determinada manera porque estamos condicionados por la sociedad en la que estamos. Ahora, no es que todos pensamos de la misma manera, sino que hay determinadas influencias de la sociedad en la que estamos. Aquí es donde se da la disputa realmente por la riqueza, donde se da la producción, la industria, etcétera, donde los obreros tienen que pelear, ¿no es cierto?, por su salario, tienen que pelear para que haya trabajo, etcétera. Y después está, ¿no es cierto?, la dirección política de esta sociedad, ¿no es cierto?, que se encuentra en el Estado. En términos muy generales podríamos decir, lo que nosotros denominábamos práctica, ahora lo vamos a poner acá. Aquí es donde, ¿ven?, donde se producen los bienes para vivir. Aquí está, entonces, toda la práctica económica, ¿no es cierto? Pero eso tiene que estar, a su vez tiene que estar dirigido políticamente y a su vez hay determinadas ideas, ¿no es cierto?, que ordenan toda esta sociedad. Entonces tenemos la conciencia arriba, ¿no es cierto?, y la práctica abajo. Eso se va a ordenar de la siguiente manera. Acá también, eso sería como la práctica. Poníamos acá, pero ustedes saben que no acá también se da una relación dialéctica, ¿no? Prácticas, de arriba abajo y de abajo arriba. Lo mismo, de la misma manera que nosotros hablamos de la conciencia, pero vamos a ver que no existe la conciencia, sino formas de conciencia. Pero una sociedad se organiza, se ordena, se estructura. Hay que estructurar, ordenar las prácticas y ordenar la conciencia. Bueno, ese ordenamiento de las prácticas recibe distintos nombres, ¿no? Se lo denomina estructura, base, infraestructura, sociedad civil, condiciones materiales de vida. A ver, para que exista una sociedad, para que exista un grupo y para que exista un ser humano, tiene que haber prácticas económicas, prácticas sociales y prácticas políticas. No puede no haberlas. Las prácticas económicas son al mismo tiempo sociales y al mismo tiempo políticas. ¿Y por qué las distinguimos? Las distinguimos porque podemos acentuar un determinado nivel de las prácticas. Es decir, lo que denominamos distintas prácticas son distintos niveles de las prácticas. Eso lo utilizo, ¿no es cierto?, como una analogía o como una metáfora, ¿no es cierto?, para poder explicar
explicar lo que es la sociedad, cómo está organizada, cómo está estructurada una sociedad, ¿no? Y sobre esta base, claro, se construye el edificio. Si yo a este le llamé estructura, que yo le voy a llamar superestructura. Si yo a este le llamé infraestructura, también le puedo llamar superestructura, ¿no? La estructura, la infraestructura, etcétera, está conformada por fuerzas productivas y por relaciones de producción. La fuerza productiva, por ejemplo, es el aire, es el petróleo, son las máquinas, son todo aquello, ¿no es cierto?, que es necesario para vivir o sirve para producir, precisamente por eso son fuerzas productivas. Hay una manera de organizar la producción, veíamos. Esa manera de organizar la producción, entonces, crea lo que son las relaciones de producción. Es decir, ¿en qué relación estoy yo con respecto a las fuerzas productivas? ¿Soy dueño de las fuerzas productivas o tengo que someterme a los dueños de las fuerzas productivas? En el capitalismo, entonces, hay una acumulación de las fuerzas productivas en pocas manos, entonces, y una cantidad de ciudadanos que quedan afuera de las fuerzas productivas porque no hay trabajo, y entonces se crea una contradicción, ¿no? Esa contradicción es la que crea un ámbito para revolucionar la sociedad. O sea, para cambiarla, ¿no? Para transformarla, para reformarla, etc. Nosotros tenemos que tener alguna manera de conocer, porque nosotros estamos metidos acá, tenemos que ser protagonistas de esto, ¿no? No tenemos que ser objetos manipulables, sino que tenemos que ser actores de actuar, ¿no? Tal vez el mejor conocedor del funcionamiento de la sociedad moderna, sociedad capitalista, que es Carlos Marx. Él descubre lo siguiente, él dice, en la producción los hombres contraen relaciones, es decir, los hombres crean, esas relaciones las crean los hombres, es decir, los hombres son praxis, porque son creadores, ¿no es cierto? Son creadores, transformaciones, crean la totalidad. Pero, ojo, esta creación que hacemos, la creación se realiza en la totalidad, porque son relaciones necesarias. Se realizan en la totalidad, en la que rigen leyes necesarias. Como somos nosotros, son los hombres los que creamos la realidad, contraemos relaciones, creamos relaciones, por lo tanto, tenemos la posibilidad de cambiar lo que nosotros creamos, es decir, la posibilidad de la revolución. ¿Nosotros podemos cambiar nuestra sociedad? Sí, porque nosotros la creamos, pero no la podemos cambiar como a mí se me ocurre. Porque hay leyes necesarias de la sociedad, en las cuales yo tengo que entrar para ver cómo se pueden cambiar. Yo puedo conocer cómo funciona la sociedad, puedo conocer la totalidad de la sociedad, porque puedo conocer cómo funcionan esas leyes, ¿no? Entonces, las ciencias sociales, entonces, lo que tratan de conocer es el funcionamiento de la sociedad, ¿ves? Lo que no puedo es conocer en detalle todo. Eso no lo puede conocer nadie. Por eso es que no puedo poner a alguien, ¿no es cierto?, que dirija la economía con todos los detalles. Eso es imposible, porque eso sí no se puede conocer. Pero sí se puede conocer cómo funcionan las grandes contradicciones o las relaciones, ¿no es cierto?, de la sociedad, y se pueden proponer entonces grandes cambios. No, vos creo que no te referís solo a las leyes que son, digamos, sancionadas por el Congreso. Esas son una parte de las leyes, o las que ustedes decían como leyes de la vida o códigos.
Hay otras leyes que bien la describe, sobre todo en economía, ¿no? O por ahí en otras disciplinas, yo las digo porque las conozco más de economía, que son leyes que son fundamentales en la sociedad y que no son leyes que están aprobadas por los abogados o que existen en los códigos, en las constituciones, y son leyes de la economía, y son muy importantes conocerlas también porque rigen, como dijo Rubén, las relaciones entre todos nosotros, pero funcionan silenciosamente todos los días en la economía. Esas leyes también las tenemos que aprender. No hay que confundir la utopía con el utopismo, ¿no? La utopía es algo absolutamente necesario. Todos tenemos que tener una utopía. La utopía es el más allá, ¿no es cierto? Queremos ser más, ¿no es cierto? Avanzar, es eso que siempre está más allá, que nunca termina de alcanzarse, ¿no es cierto? Pero no hay que confundir esa utopía con el proyecto concreto, ¿no? Es decir, yo con esa utopía que me lleva a avanzar tengo que elaborar proyectos concretos, ¿ven? Entonces, para que la utopía no se transforme en utopismo. El utopismo es una ensoñación, confundir un sueño con la realidad. No está mal soñar, no está mal soñar, soñar cosas grandes, está muy bien, pero no confundirlo con la realidad. Pero si caemos en lo otro, si ahora en lugar de acentuar la creatividad del ser humano, acentuamos las leyes necesarias, vamos a caer en el determinismo, en el economicismo, ¿no? Es decir, todo depende de la economía y no existe nada más que la economía, con lo cual transformamos al ser humano en una especie de bicho o de objeto, ¿no? El ser humano no es simplemente lo económico, no es la vida del ser humano no es simplemente comer y dormir y coger. La vida del ser humano es mucho más que eso. No es que eso no sea necesario y grato hacerlo, pero digamos es mucho más que eso. Ni todo depende de la práctica y de la materia, ni todo depende de las ideas o de la conciencia, sino que ambos momentos se influyen mutuamente, ¿no? Esta es una relación dialéctica. La cantidad de prácticas que el ser humano puede realizar es, en principio, infinita. Estas prácticas englobantes generan, a su vez, formas de conciencia social englobantes o fundantes. Lo que lo podemos llamar también modos del saber. Es decir, la conciencia siempre es un modo del saber. Hay determinados modos de saber, determinadas formas de conciencia social que son englobantes, que engloban a todas las otras formas de conciencia social. Y esas formas englobantes o fundantes son el mito, la religión, la filosofía, la ciencia, la ideología. La religión se suele desarrollar también como teología. Todos los otros modos de saber se fundan en alguna de estas. En una o en la otra, ¿no? Hay que agregar ahí las artes, ¿eh? Las artes. Sí, se puede agregar. Sí. Bueno, sí, también está ya me lo dijeron muchas veces eso. También está el arte. Bueno, a ver. Salió el sindicato de... Cuando hablamos de mito, de religión o de filosofía, yo les decía, todas estas formas de conciencia social tienen que ver con la totalidad, tienen que ver con la universalidad. Nosotros estamos abiertos a la universalidad.